Buenas tardes, instructor. En este video hablaremos sobre los tipos de ensayos. Estos se dividen en ensayos destructivos y no destructivos. Los ensayos destructivos son aquellos que deterioran la pieza que inspecciona. Dependiendo del tipo de ensayo, la pieza puede deformarse o incluso quebrarse. Estos tipos de ensayos destructivos se dividen en químicos, físicos y mecánicos. Los químicos se derivan de las pruebas de envejecimiento acelerado, que son una pieza clave para poder medir el grado de resistencia y fiabilidad de los productos industriales. Se utiliza para medir la evolución de los materiales ante contextos atmosféricos extremos. De este modo, el principal objetivo de los ensayos de envejecimiento es calcular el tiempo de vida útil de los materiales. También están los envejecimientos acelerados de materiales por radiación, que dentro de este ámbito las pruebas más habituales son las que estudian el proceso de envejecimiento de los materiales durante la exposición a luz mediante cantidades controladas de radiación ultravioleta. El envejecimiento acelerado de materiales por humedad mide la acción corrosiva del agua en sus distintas fases y formas, ya sean naturales o artificiales, teniendo en cuenta factores relevantes como la humedad relativa del aire y su salinidad. El envejecimiento acelerado de materiales por gases contaminantes son pruebas que analizan la acción de los gases presentes en el medio ambiente, incluidos los que se generan por la contaminación de las ciudades. El envejecimiento acelerado de materiales por erosión, que se trata de situar las muestras en un entorno con aire cargado de partículas abrasivas, lo cual sirve para medir el desarrollo de la erosión sobre la superficie de los materiales, que deben permanecer al aire libre o en lugares con condiciones ambientales exigentes. Ensayos destructivos físicos son las pruebas destructivas de materiales en que se le aplican fenómenos físicos como ser el calor, la luz y la electricidad. El propósito es llevar a cabo la medición de variables como el punto de fusión, punto de ebullición, el grado de conductividad térmica y eléctrica y el nivel de magnetismo. El análisis físico destructivo es un método importante ya que identifica los límites de los componentes para exigir recomendaciones en cuanto a la operación, mantenimiento y reemplazo. Entre los principales ensayos destructivos físicos podemos destacar la fuerza de corte de bola, la fuerza de unión y la resistencia al corte. Buenas noches, mi nombre es Alicia Seda, compañero, instructor. Hoy voy a hablarles sobre un tema de los tipos de ensayos mecánicos destructivos, específicamente la parte de los tecnológicos. Ahora bien, en la presentación voy a empezar a explicar esto. Los tipos de ensayos tecnológicos eh, se utilizan para comprobar si un material es útil o no y para una aplicación en concreto. Cuando de por medio se dan estos ensayos, es difícil, mejor dicho, o no es posible realizar estas comprobaciones o son muy caras. Eh, Entre ellas se encuentra lo que es la chispa, que nosotros realizamos una prueba de esto en lo que es en el trabajo de laboratorio. El conformado que en sí es un proceso que sirve para moldear el material de forma líquida. Al estar introducido de forma líquida, se contiene un recipiente y la forma de ese recipiente es la forma que va a obtener el material. La soldabilidad, pues, es algo que ya se hace a través de lo que es una soldadura. Es la unión de dos piezas a través de este proceso. Y lo que es la templabilidad se determina por la distribución de la dureza que posee este material y a través de él se crea un templado y también se puede determinar su profundidad. También existen otros como lo que es el plegado o doblado, que es el material eh, tiene su deformación a partir de un eje recto.
También está la embutición, que se consigue a través de piezas huecas. Este material obtiene la forma del recipiente a partir de lo que serían unas chapas metálicas. También está la maquinabilidad, que define lo que es el manejo de los materiales y la facilidad con la que estos pueden llegar a ser cortados. Todo esto a través de una cegueta o una máquina de corte. Y Buenas compañeros ingenieros, yo les hablaré acerca de los ensayos destructivos, mecánicos, tipos dinámicos, que estos son cuando su carga no es estática ni progresiva y nos sirven para conocer el desgaste, fatiga o resiliencia que puede tener un material. Ok. Los ensayos destructivos dinámicos sirven para conocer las características de comportamiento de los materiales expuestos a golpes, rozamientos o cambios en las cargas. Los más empleados son los ensayos de resistencia al choque o resiliencia o los ensayos de fatiga. Los ensayos de resistencia al choque son los que se utiliza una probeta provista de una entalladura que es sometida a la acción de una carga de rotura por medio de un martillo o una masa, veamos, que se desplaza en una trayectoria circular. Aquí podemos ver el ensayo de ISOT, que es un ejemplo de ensayo para conocer la resiliencia del material, que este consiste en romper una probeta provista de 3 entalladuras situadas en caras distintas mediante el péndulo de Sharpe. El valor de la resiliencia obtenido es el resultado de la media de la lectura de los 3 ensayos. Aquí podemos ver la fórmula y qué significa cada uno. Y aquí está un ejemplo, o podemos ver gráficamente en qué consiste el ensayo, en el que el martillo cae y golpea, es material, y ahí se puede conocer su valor. Y los ensayos de fatiga es la situación en la que se encuentran distintas piezas sometidas a cargas cíclicas, cuya intensidad posee un valor inferior al crítico de rotura del material. Cuando una pieza se encuentra sometida a un proceso de fatiga, las grietas de pequeño tamaño aumentan progresivamente hasta se conocen. Y el ensayo más común en esto es el ensayo de abrasiones, donde se mete en un horno la pieza y empieza a girar y se va conociendo el desgaste. Y esto es muy importante porque nos puede ayudar a predecir cómo se comportará ese material cuando llegue al mundo real. Es decir, la vida útil que puede tener y cómo puede responder ese material. Y a continuación los dejo con mi siguiente compañero. Buenos días, ingeniero, instructor y compañeros. Pues yo les voy a estar hablando acerca de lo que son los ensayos destructivos y en la subdivisión de ensayos destructivos mecánicos. Esto en la parte también subdividida en ensayos destructivos mecánicos estáticos, que como podemos ver tenemos los ensayos de dureza, los ensayos de compresión, los ensayos de flexión y los de torsión. Entonces, prácticamente, bueno, también tenemos el de tracción, que empezaríamos por ahí, y este sería un método de ensayo mecánico de materiales que se hace para determinar los valores característicos de los materiales. Y según el material, se emplea como método estándar de acuerdo con la respectiva norma para determinar la límite de fluencia a la tracción, el alargamiento o rotura entre valores característicos. Este ensayo se lleva a cabo en probetas mecanizadas para determinar el comportamiento del material, en probetas con entalla para la simulación de estados de tensión multiaxial y en productos como cables y alambres, hilos, películas, que es como que lo más común, por así decirlo, que es donde se hace la prueba. Además de lo de tracción, el ensayo de tracción, tenemos el ensayo de compresión, y este ensayo de compresión consiste en llevar a cabo, bueno, esto se lleva a cabo para caracterizar el comportamiento de un material bajo carga de compresión. Durante el ensayo, pues se ejerce una presión sobre una probeta
y ahí los platos de compresión a través de la cual se determinan varias propiedades del material. Esto básicamente pues se realiza en componentes y productos así como la espuma, tuberías, botellas de agua, colchones, piezas de automóviles incluso y también implantes médicos. Luego de eso también tenemos el ensayo de flexión. Y el ensayo de flexión nos dice que es un método que se utiliza cuando se quiere comprobar la resistencia a la flexión de los materiales. Y pues entre otras propiedades como la innovación de los materiales. Este ensayo de flexión pues se realiza con el objetivo también de obtener información sobre el comportamiento de flexión del material a partir de la tensión de flexión en un eje. En el caso de los materiales frágiles pues se determina así la resistencia de la flexión. El ensayo de flexión también pues produce un esfuerzo de tracción en el lado convexo de una probeta y un esfuerzo de compresión en el lado cóncavo. Y pues eso crea una zona de tensión de cizallamiento a lo largo de la línea media. Los ensayos de flexión prácticamente en la industria de materiales se usan cuando se quieren comprender varios aspectos y propiedades. Entonces, para eso prácticamente es lo que es el ensayo de tensión, perdón, de flexión. Luego de eso, pues tenemos lo que es los ensayos de dureza, y pues los ensayos de dureza son determinados por lo que son las durezas tipo Rockwell, tipo Brinell, tipo NUPS, así sería la palabra. Entonces, todos estos que he mencionado, todos estos ensayos que he mencionado son los ensayos mecánicos que se utilizan para poder probar el comportamiento de los materiales. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Victoria Hernández y a continuación estaré hablando sobre lo que son los ensayos no destructivos. Los ensayos no destructivos son el conjunto de pruebas que se realizan sobre los materiales de forma inocua. Esto quiere decir que no afectan su estructura, su funcionamiento o su forma original, de modo que mantienen sus prestaciones intactas una vez finalizados los estudios. Esta es su principal ventaja en comparación con los ensayos destructivos, que dejan de servir los elementos analizados para su uso posterior. El objetivo de los ensayos no destructivos es determinar cuáles son las propiedades físicas, químicas o mecánicas de las diferentes sustancias y verificar que cumplen con los requisitos legales y de calidad establecidos en la normativa vigente. Como se puede observar en el mapa, los ensayos no destructivos se clasifican en tres: superficiales, volumétricos y de electricidad. Entre los superficiales tenemos lo que es la inspección visual, que es el método destructivo más utilizado en la industria de fabricación de materiales. Basándose en la observación de discontinuidades visibles a la vista del ojo humano, permite evaluar la aceptación en conformidad con los códigos y normas vigentes. La inspección visual revela defectos visibles como la deformación, defectos de soldadura y corrosión. Muchas herramientas comunes se utilizan durante la inspección, como reglas, calibres de corte, soldadores, cámaras, etc. También está lo que es el ensayo de líquidos penetrantes, que es uno de los más usados y rentables para detectar defectos de rotura en la superficie de los materiales, como lo son las grietas, fracturas, porosidad, defectos en las juntas o solapamientos. Consiste en que el fluido de baja tensión superficial consigue penetrar en los defectos discontinuos, limpios y secos que rompen la superficie. Una vez se elimina el exceso de líquido, se aplica un revelador que pone en manifiesto las zonas donde se encuentra el fallo debido a la luz ultravioleta. Para efectuar este método de ensayo no destructivo, primeramente se debe limpiar la zona a estudiar. Esto con la intención de eliminar cualquier resto de suciedad, grasa o residuo. Para esto se puede usar un disolvente, desengrase por vapor o chorro de arena. Luego se aplica el líquido penetrante y dejándolo en la superficie del material entre 5 y 30 minutos, dependiendo del material que se analice. Se debe eliminar luego de esto el exceso de líquido penetrante con las opciones más comunes, como el lavado con agua y removerlo con algún disolvente.
Después de eliminar el exceso de penetrante, se aplica un revelador a la muestra. Existen diferentes tipos de reveladores, como el revelador húmedo sin agua, el revelador en polvo seco o revelador soluble en agua. Su elección dependerá principalmente de dos factores. Número uno, la compatibilidad con el fluido penetrante y número dos, las condiciones de la prueba. También está el ensayo de partículas magnéticas, que se encarga de detectar roturas en una pieza de un material ferromagnético, no solo en la superficie, sino también en zonas adyacentes, roturas subsuperficiales. Estas son las roturas subsuperficiales. Este método se basa en la atracción del polvo metálico revestido en la superficie hacia las discontinuidades del material bajo la influencia del campo magnético. La acumulación de polvo metálico alrededor de los bordes revelará su ubicación. Este método se utiliza solamente en materiales ferromagnéticos como el hierro, el cobalto o el níquel. Debido a su baja permeabilidad magnética, no se aplica en los materiales paramagnéticos como el aluminio, titanio o platino, ni en los diamagnéticos como el cobre, plata, estaño o zinc. Y por último está el electromagnetismo. Es un ensayo no destructivo que se utiliza para inspeccionar materiales que sean electroconductores, donde especialmente se aplican a aquellos que no son ferromagnéticos, detectando fallas, cambios de estructura, composición química, dureza, permeabilidad y para medir espesores de recubrimientos. Las corrientes permiten inspeccionar materiales metálicos conductores con el fin de detectar la presencia de discontinuidades superficiales y subsuperficiales hasta unos pocos milímetros de profundidad. Pero además también permite asegurar el grado de homogeneidad y algunas características metalúrgicas y mecánicas. Posee ventajas como la ausencia de contacto directo con la pieza que se inspecciona, no necesita acoplante y permite velocidades altas de inspección. Por lo general, este método de inspección se usa en ensayos aeroespaciales para lograr el tren de aterrizaje, fuselaje, cabina, etc. También puede aplicarse en el rubro energético para inspeccionar componentes críticos para la operación de las plantas eléctricas, como los generadores de vapor de una central nuclear. Mi nombre es Grecia Maldonado. Yo les voy a hablar acerca de los ensayos no destructivos volumétricos. El primer ensayo que podemos presenciar es la radiografía industrial, que es un ensayo no destructivo que consiste en atravesar un componente con un haz de radiación electromagnética, es decir, rayos gamma o rayos X. Esta radiación será más o menos absorbida por las discontinuidades internas de una pieza, lo que llegará a formar una película radiográfica, la cual mostrará la localización de dichas discontinuidades. Luego del procesado de esta película, se evalúa la imagen y sus defectos. En este ensayo se usan principalmente los rayos X y los rayos gamma. Estos rayos tienen la capacidad de penetrar los objetos y esto depende del tipo del material, su espesor y su densidad. El segundo ensayo es el ultrasonido industrial. Esta prueba consiste en un método basado en ondas de ultrasonido que se propagan dentro de los materiales. Los equipos ultrasónicos mandan una onda que viaja a través del metal, permitiendo medir el espesor y la profundidad del defecto. Este tipo de mediciones son indirectas porque estamos calculando todo a través de una imagen. Y por último está el ensayo de emisión acústica, que es un ensayo no destructivo empleado para evaluar el estado de integridad de recipientes atmosféricos y sometidos a presión, como por ejemplo los tanques de gas, las esferas de gas, los intercambiadores, las calderas, las cañerías, los cilindros domiciliarios, entre otros. Se basa en la captación de ondas acústicas que producen los fenómenos provocados por los defectos de los materiales. Por ejemplo, las fisuras y los efectos de corrosión, y esto sin necesidad de desarmar, limpiar o introducir el elemento dentro del sistema ensayado. Esta tecnología utiliza sensores capaces de detectar las señales de alta frecuencia emitidas por el deterioro en una estructura bajo un gran esfuerzo, que puede ser el resultado de una concentración excesiva de esfuerzos, crecimiento de grietas o fisuras y
corrosión. Mi nombre es Nicolo Aday y para finalizar yo les voy a hablar acerca de los tipos de ensayos no destructivos de hermeticidad. El primero de ellos es el ensayo de fuga, que es una tecnología tubular diseñada principalmente para pruebas rápidas de tubos magnéticos revestidos con aletas no magnéticas, como enfriadores de aire con aletas. Dos imanes potentes crean un campo magnético constante que satura la pared del tubo. Si hay un defecto como picaduras o pérdidas del material entre los dos imanes, el flujo en la pared del tubo se distorsiona y una pequeña parte del flujo se escapa hacia el interior del tubo. Las bobinas entre los imanes detectan esas pérdidas de flujo y el cambio en la pérdida de flujo hace que se produzca corriente en las bobinas y de esta forma se genera una señal de salida que puede utilizarse para proporcionar información sobre la presencia de una reducción del espesor del tubo. El probador de fugas magnéticas generalmente se usa para probar enfriadores de aire con aletas, pero también se usa para probar tubos desnudos con diámetros a partir de 2.5 centímetros. Tenemos también los ensayos por cambios de presión. El objetivo de las pruebas por cambio de presión es conocer cuál es la tasa de fugas a través de los límites de un componente o sistema cerrado a una presión específica. Monitorizando el cambio de presión durante un periodo de tiempo es posible determinar la tasa de fugas a partir de la información sobre la pérdida de presión que ha sufrido un sistema presurizado o el aumento de presión de un sistema en vacío. La ventaja de someter a esas pruebas por cambio de presión es que permite verificar la hermeticidad de cada uno de los componentes antes de instalarlos en el sistema, minimizando los retrasos en la puesta en marcha y tiempos de espera para averiguar la posición de una fuga dentro de un sistema. Tenemos también el ensayo de burbuja. Se usa con más frecuencia y se basa en el hecho de que los líquidos se retienen en los poros de filtro por tensión superficial y fuerzas capilares. La presión necesaria para desalojar el líquido de los poros es inversamente proporcional al diámetro del poro. Las principales ventajas de este ensayo es que se puede realizar en filtros para cualquier aplicación y tipo. Es no destructivo y no contamina el filtro. Y tenemos por último el ensayo por espectrómetro de masas. Se dice que las pruebas de fugas con helio por espectrometría de masas permiten detectar fugas muy pequeñas a través de una barrera de presión y se utilizan espectrómetros de masa calibrados para detectar la presencia de moléculas de helio. Esas moléculas son pequeñas, por lo que el uso como gas trazador permite localizar pequeñas fugas que no son detectables con otros tipos de pruebas de fugas y se hace de tres maneras: con las técnicas de sondas de detección, sonda trazadora y técnica de campana. Gracias.